En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes. Y todos los odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tus palabras de aliento, de ánimo, sobre todo para hacernos ver las dificultades y las persecuciones como una oportunidad, una ocasión para dar testimonio de ti. Pedimos fortaleza y pedimos también sabiduría para poder responder ante la adversidad como tú quieres, según tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola de nuevo, saludos de paz y bien. Soy el Padre Ramón de la familia misionera Verbum Dei de Medellín. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes mi meditación del Evangelio de este día. La cita bíblica es Lucas 21 del 12 al 19. Lucas 21 del 12 al 19. Me ha llamado la atención una frase que Jesús dice en este evangelio, una frase de paso secundaria, pero que me daba la clave para interpretar, para meditar la voluntad de Dios en este día. Y dice Jesús ahí: esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Jesús está hablando de la persecución por causa de su nombre y nos invita a ver esa persecución como una oportunidad. Todo depende de cómo miramos la realidad. Lo que puede ser una trampa se puede convertir en un trampolín. Y todo depende de cómo nos enfrentemos nosotros ante las adversidades, persecuciones, por causa de su nombre. Bueno, pues pongamos el ejemplo de San Pablo para empezar. Fue llevado ante el Sanedrín, ante el tribunal, el tribuno, y después ante el rey Agripa. Tenemos 2 capítulos en los Hechos de los Apóstoles, en realidad varios, pero 2 en particular. El 22 está ahí ante el tribuno, acusado por el Sanedrín, por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y esa fue la ocasión que tuvo Pablo para dar testimonio de su encuentro con Cristo. Cuando él presenta su defensa, ¿qué es lo que hace? Dar testimonio de cómo se encontró con Jesús y le cambió la vida. Lo mismo ante el rey Agripa en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Exactamente lo mismo. Presenta su defensa. Claro, ahí apela al César y entonces es cuando tiene que ir a Roma, pero presenta su defensa y ¿qué es lo que hace? Dar testimonio de su encuentro con Cristo y cómo ese encuentro le cambió la vida. Aprovechar la ocasión para dar testimonio. Así de sencillo. Bueno, pues San Pablo, pero si vemos también Pedro y Juan en los inicios de los Hechos de los Apóstoles, les pasa más o menos igual. Pues Pedro empieza a predicar, los encarcelan, los amenazan, incluso los azotan, y ellos siguen evangelizando, dando testimonio del nombre de Jesús. Más o menos así. Pues ante las amenazas, ellos valientemente siguen anunciando la resurrección de Jesús y su presencia viva entre nosotros. Pues esto es lo que el Evangelio nos invita, así como lo vivieron los apóstoles o los primeros cristianos en los inicios de la historia de la Iglesia. Pero también a lo largo de toda la historia ha habido muchas personas, muchas, miles de personas santas, mártires, que en medio de la persecución se levantan valientemente
y dan testimonio de su amor por Cristo. Pienso ahora en los cristeros de mi tierra, así se le llamó. Fue una guerra civil que hubo entre los años 1926 y 1929, una persecución violenta contra la iglesia por la ley Calles, pues un presidente que quiso imponer, suprimir el culto católico. Y entonces, claro, como el pueblo mexicano tenía ya una raíz muy cristiana católica, se levanta en contra de esa opresión o supresión, y entonces piden la libertad de culto, la libertad religiosa. Y entonces hay todo un conflicto armado. Murieron muchos cristianos perseguidos, incluso algunos que, pues religiosos, sacerdotes, religiosas, laicos, pero muchos. Recuerdo, por ejemplo, la película de Cristiada, se llama así, muy recomendada por si alguien la quiere ver y no la ha visto, que presenta un poquito esta persecución y el martirio, sobre todo ahí en esa película, el martirio de un niño de 14 años, San José Luis Sánchez del Río, que además acabamos de celebrar su memoria el 20 de noviembre. A sus 14 años, asesinado por ser cristiano, simple y sencillamente. Y fue, bueno, un testimonio elocuente para su familia, la primera, pero para todo su pueblo, y luego ha trascendido ese testimonio pues hasta nosotros. Su amor por Cristo, eh, su fe viva en Dios y en la vida eterna, ¿no? Y él eh, quiso mejor perder la vida que renunciar a la fe, y es asesinado delante de sus padres, pero él con una entereza y una valentía impresionante. Eh, Esto es lo que Jesús nos pide, nos invita a vivir, esa valentía, esa fortaleza, para que en medio de la adversidad, de la persecución, pues tengamos la osadía de dar testimonio de Él, aprovechar la oportunidad de dar testimonio de Cristo. Pidamos, yo diría dos cosas en este día. Pidamos primero la fortaleza de los santos, de estos santos, de estos mártires, de los primeros cristianos, de los cristianos de todos los tiempos, para aprovechar la persecución y dar testimonio de Cristo. Y también la sabiduría para poder responder según la luz de Dios, según la voluntad de Dios, en esos momentos de dificultad, de adversidad o de persecución. Pues también nosotros seremos perseguidos. Pues si queremos vivir el Evangelio, los valores del Evangelio, y queremos defenderlos en un mundo que es contrario a esos principios, a esos valores, pues va a haber persecución. Eso es inevitable. Eh, Hablo de las persecuciones normales, ordinarias, empezando por las burlas de nuestros familiares y amigos. El Evangelio habla incluso de la familia, ¿no? Y entonces, pues eso se va a presentar en cualquier momento, puede presentarse. Probablemente también la señalización, la acusación, ¿no? Ambientes laborales, por ejemplo, y si nosotros defendemos la vida desde el inicio hasta el final, si defendemos la familia como un valor fundamental, si defendemos la castidad, la sexualidad cristiana o el modo cristiano de vivir la sexualidad en medio de un mundo tan confundido en las costumbres sexuales, en las prácticas sexuales. Pues si queremos defender los valores del Evangelio, va a haber oposición, va a haber señalamiento, va a haber acusación. Nos van a rechazar. Pues esa es la ocasión para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de Jesús. Aprovechemos la ocasión. Es lo que el Evangelio nos insiste, o al menos lo que yo entendía que el Señor nos pide a nosotros. Aprovecha la ocasión para dar testimonio de mí, que nos dice Jesús. Pongo un ejemplo en mi trabajo, pues yo trabajo en la Universidad de San Martín, sede Sabaneta, como capellán, ¿no? Y entonces en octubre querían adornar las oficinas para el Halloween. De hecho hubo un concurso de Halloween, ¿no? De adornos, y entonces, bueno, pues querían adornar. Y yo dije, no, yo me pronuncié y dije, no, donde yo trabajo no se adorna con esos adornos. Claro, en esa misma oficina está otra
doctora que tiene también ahí su escritorio y trabajamos en la misma oficina. Y a ella le encanta, pues, todas estas cosas folclóricas y demás. Pues, gracias a Dios, pues me respetan, no solo por ser sacerdote, también como colaborador, como compañero de trabajo y amigo, pues entonces respetaron mi decisión. Pero luego viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Tanto los de bienestar, el equipo de bienestar, como otros trabajadores, algún estudiante, ¿por qué aquí no se adorna de Halloween? Y entonces es la ocasión para hablar y dar testimonio y dar razón de mi fe. O sea, aquí no se adorna de Halloween por esto y por esto y por esto. Fue la ocasión para hablar de la brujería, de los sacramentales, de la idolatría, de los signos, pues, visibles que hablan también de lo que nosotros profesamos. Bueno, y tuvimos conversaciones muy interesantes. Eh, Hay, pues, entre este equipo de trabajo, pues hay alguno que es agnóstico, alguno que es ateo, católicos no practicantes, etcétera, ¿no? Y entonces, pues es ocasión para hablar y dar testimonio de Jesús y de la fe que profesamos, de la fe que profeso. Bueno, pues les invito a esto, a aprovechar la ocasión, aprovechemos la ocasión de estas persecuciones o de estas adversidades para dar testimonio de Jesús. Bueno, que el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría para que eso suceda, para aprovechar las persecuciones como una ocasión, una oportunidad. Buen día y buen provecho en la oración.